Ser fuerte también cansa, y casi nadie lo dice en voz alta. Se espera que sigas, que aguantes, que no te quiebres aunque por dentro algo ya esté pidiendo pausa. Has aprendido a sostenerte incluso cuando no queda mucho que sostener, a responder todo bien, sin revisar si es verdad, a convertir la resistencia en una costumbre silenciosa. Desde fuera pareces estable, cumples, resuelves, no molestas. Pero hay un cansancio que no se nota en el cuerpo, uno que no se quita durmiendo, uno que aparece cuando llevas demasiado tiempo siendo el punto firme de todo. Nadie te enseñó a qué hacer cuando ser fuerte deja de ser virtud y empieza a ser peso. Solo aprendiste a no caer, a no pedir, a no parar. Hay una idea que se repite sin decirse. Si tú puedes con todo, entonces debes poder siempre. Y así, sin darte cuenta, la fortaleza se vuelve una jaula elegante. No se ve, no hace ruido, pero encierra. Te acostumbras a cargar sin quejarte, a minimizar lo que sientes porque no es para tanto, a pensar que soltar sería fallar. Y lo más difícil no es el cansancio, es no sentirte con derecho a sentirlo. Porque cuando eres fuerte, nadie pregunta cómo estás de verdad. Asumen que puedes, que sabes, que no necesitas. Ser fuerte te da respeto, pero también te quita permiso. Permiso para dudar, permiso para cansarte, permiso para decir basta sin explicaciones. Y así sigues, funcional, silencioso, cansado. No porque seas débil, sino porque incluso la fortaleza, cuando no descansa, termina pasando factura. Si eres honesto contigo, sabes de qué cansancio se trata. No es físico. Es ese desgaste que aparece cuando llevas mucho tiempo sosteniendo una imagen. Te has acostumbrado a ser quien puede, quien no se rompe, quien escucha, resuelve y sigue adelante. Y no porque nadie te lo haya impuesto directamente, sino porque en algún punto entendiste que ser fuerte era lo que se esperaba de ti. Y cumpliste. Has seguido incluso en días donde todo dentro de ti pedía bajar el ritmo. Has callado lo que pesa porque no parecía urgente. Has aprendido a funcionar aun cuando no te sentías completo. A veces te preguntas por qué, si haces lo correcto, sigues sintiéndote así. ¿Por qué la calma no llega cuando todo está en orden? ¿Por qué el cansancio aparece justo cuando no hay una razón clara para estar cansado? Y entonces dudas de ti. Piensas que exageras, que no deberías sentirte así. Pero lo que sientes no es raro, no es señal de debilidad. Es una respuesta humana a una carga sostenida durante demasiado tiempo. Cuando eres fuerte, no siempre tienes espacio para ser honesto. Aprendes a medir tus palabras, a no incomodar, a no mostrar grietas. Te vuelves experto en aguantar sin hacer ruido, en seguir sin preguntar cuánto más falta, en convencerte de que después habrá descanso. Solo que ese después casi nunca llega. Hay momentos en los que te descubres cansado sin haber hecho nada extraordinario. Y eso te confunde, porque no puedes señalar una causa concreta. Pero el cuerpo y la mente sí la conocen, aunque tú no la nombres. Es el peso de no haberte permitido parar, de no haberte dado permiso para sentir sin justificarte, de haber sido fuerte incluso cuando nadie te lo pidió explícitamente. Si te reconoces en esto, no es casualidad. No estás roto, no estás fallando. Estás reaccionando de forma lógica a una exigencia silenciosa que llevas tiempo cargando solo. El conflicto no siempre se presenta como una crisis evidente.
A veces se manifiesta como una sensación constante de tensión, ligera pero persistente. Una incomodidad que no grita pero tampoco se va. Por fuera sigues funcionando, cumples con lo que se espera, respondes a tiempo. Pero por dentro hay un diálogo que no descansa. Una voz que te recuerda que no puedes bajar la guardia, que no es momento de aflojar. Te dices que ya descansarás después, que ahora no es prudente parar, que hay cosas que dependen de ti. Y esa lógica parece razonable hasta que se vuelve permanente. Empiezas a notar que incluso en momentos tranquilos no logras relajarte del todo. El cuerpo está presente, pero la mente sigue alerta, como si algo malo pudiera pasar en cualquier momento si te descuidas. No es miedo, claro, es anticipación constante. Te exiges mantener el control emocional incluso cuando no queda energía para hacerlo. Contienes respuestas, regulas gestos, filtras lo que sientes antes de permitirte sentirlo. No porque quieras mentirte, sino porque has aprendido que perder la compostura no es una opción, que alguien tiene que mantenerse firme. Y casi siempre eres tú. Así, el cansancio se transforma en rigidez. No te permites fallar, no te permites bajar el ritmo sin sentir culpa. A veces te descubres irritado sin motivo aparente, o distante, o con una sensación de vacío difícil de explicar. Y te preguntas en qué momento empezaste a sentirte así. ¿En qué punto ser fuerte dejó de ser elección y se convirtió en obligación? El conflicto no está en lo que haces, está en lo que te niegas a hacer, en no permitirte parar cuando el cuerpo lo pide, en no reconocer el desgaste por considerarlo injustificado. Sigues avanzando, pero cada paso pesa un poco más. No porque el camino sea más duro, sino porque lo recorres sin descanso interno. Y esa lucha silenciosa e invisible se va acumulando, no como una explosión, sino como un desgaste lento, constante, hasta que incluso lo cotidiano empieza a sentirse demasiado. Parte de este cansancio no nace solo de ti. Se forma en el entorno en el que te mueves cada día. Vivimos en un mundo que no descansa, no porque sea cruel, sino porque está lleno de estímulos, opiniones, demandas, comparaciones constantes. Se espera presencia continua, disponibilidad, respuesta rápida. Incluso cuando no estás haciendo nada, algo te reclama atención. Una pantalla, un mensaje, una expectativa. Y en medio de ese ruido, la fortaleza se convierte en una moneda de valor. Se admira a quien aguanta, a quien no se quiebra, a quien sigue sin quejarse. No se cuestiona cuánto cuesta, solo se aplaude el resultado. Aprendemos pronto que detenernos parece improductivo, que dudar es perder tiempo, que descansar demasiado es quedarse atrás. Así, sin darnos cuenta, confundimos estabilidad con rigidez y autocontrol con desconexión. La comparación constante también tiene un papel silencioso. Ves a otros avanzar, resolver, mantener la compostura. No conoces su carga interna, pero comparas tu cansancio con su apariencia y concluyes que el problema eres tú. En este contexto, reconocer desgaste emocional se siente casi como un lujo, algo que solo otros pueden permitirse, como si admitir cansancio fuera fallar a una norma invisible. El mundo moderno no te pide explícitamente que seas fuerte todo el tiempo, pero recompensa a quien lo parece y penaliza, aunque sea de forma sutil, a quien se detiene. Por eso cuesta tanto parar sin culpa, porque no solo luchas contra tu propio ritmo, sino contra una narrativa que no valora el descanso interno. Este entorno no crea el cansancio por sí solo, pero lo amplifica, lo normaliza y lo esconde bajo la idea de que así son las cosas.
Entender esto no elimina el peso, pero lo coloca en su lugar. No todo lo que sientes es una falla personal. Parte es una respuesta lógica a una exigencia continua que rara vez se cuestiona. Y reconocer el contexto no es excusarse, es empezar a mirar con más claridad lo que realmente está pasando. En medio de todo este ruido, detenerse no siempre significa parar el mundo. A veces basta con cambiar la forma en que lo sostienes por dentro. Hay una diferencia sutil entre resistir y estar en calma. Resistir es apretar. La calma es ordenar. Has pasado mucho tiempo conteniéndote, manteniendo firme a una estructura interna que no se cuestiona. Y quizá nunca te diste el espacio para revisar si esa estructura sigue siendo necesaria en cada momento. No todo lo que pesa necesita ser cargado de la misma forma. No toda fortaleza tiene que ser rígida. Y no todo control es claridad. La pausa mental no es desconexión. Es presencia sin tensión. Es permitirte observar lo que ocurre en ti sin intervenir de inmediato, sin corregir, sin juzgar. Hay pensamientos que aparecen solo porque llevas demasiado tiempo exigiéndote coherencia absoluta. Emociones que se intensifican no porque sean graves, sino porque no han tenido espacio. Cuando bajas el ritmo interno, empiezas a notar algo importante. Muchas de las cosas que sostienes no requieren esfuerzo constante, solo requieren orden. La fortaleza emocional no se pierde cuando dejas de apretar, se transforma. Empieza a parecerse más a una estabilidad flexible, a una firmeza que no necesita demostrarse todo el tiempo, a una calma que no depende de que todo esté bajo control. En esta pausa, no se trata de cambiar quién eres. Se trata de dejar de exigirte ser lo mismo en todo momento. Hay situaciones que requieren firmeza y otras que solo piden presencia. Confundir ambas es lo que agota. Darte este espacio no es rendirte. Es reconocer que sostener sin descanso no es equilibrio, es desgaste. Cuando dejas de luchar contra lo que sientes y empiezas a observarlo, algo se acomoda. No de golpe, no de forma dramática, pero sí de manera suficiente como para respirar distinto. Y a veces, eso es todo lo que necesitas para seguir, sin romperte por dentro. Llevar esta calma a lo cotidiano no implica cambiar tu vida ni abandonar tus responsabilidades. Implica revisar desde dónde la sostienes. Hay una forma de estar firme sin estar tenso. Empieza cuando distingues entre lo que realmente depende de ti y lo que solo estás cargando por costumbre. Mucho de tu desgaste viene de intentar mantener una coherencia absoluta, responder siempre igual, ser siempre estable, no fallar nunca. Pero la estabilidad real no es rigidez, es adaptación consciente. En la práctica, esto se traduce en permitirte pequeños ajustes internos, momentos en los que no fuerzas una reacción, situaciones en las que no te explicas de más, instantes en los que no te adelantas mentalmente a todo. No necesitas demostrar fortaleza en cada gesto. A veces, la forma más clara de autocontrol es no intervenir. Cuando algo te incomoda, observa primero, no para analizarlo hasta agotarlo, sino para reconocer si requiere acción o solo atención. Muchas tensiones se disuelven cuando dejas de empujarlas. Este marco no te pide que dejes de ser responsable. Te invita a dejar de sobrecargarte con lo que no suma claridad. Hay emociones que no necesitan ser corregidas, solo reconocidas. Al darles espacio, pierden intensidad. También es importante revisar tu diálogo interno, esa exigencia silenciosa que te dice que no es momento de cansarte, que deberías poder con más. No se trata de contradecirla con frases optimistas, sino de ponerla en contexto.
¿Realmente es necesario seguir apretando ahora? ¿O es solo un reflejo aprendido? Aplicar este enfoque es practicar una firmeza más honesta, una que no depende de parecer fuerte, sino de estar en equilibrio. En el día a día, esto se siente como una reducción del ruido interno. Menos anticipación, menos resistencia. No porque los problemas desaparezcan, sino porque dejas de enfrentarlos desde la tensión constante. Este marco no promete soluciones rápidas. Ofrece algo más estable, una forma de sostenerte que no te desgaste con el tiempo. Y cuando la fortaleza deja de ser una obligación, recupera su sentido original, ser un apoyo, no una carga. No necesitas salir de aquí con más fuerza. Ya has usado suficiente. Lo que quizá necesitas ahora es permitir que esa fortaleza descanse un momento, sin desaparecer, sin romperse, solo aflojar lo necesario para volver a respirar con naturalidad. Ser fuerte no significa estar tenso todo el tiempo, y cansarte no invalida todo lo que has sostenido hasta ahora. Hay etapas donde resistir fue necesario, y otras donde insistir en lo mismo solo prolonga el desgaste. Reconocer esa diferencia no es rendirse, es madurez interna. No tienes que resolver nada hoy. No tienes que llegar a ninguna conclusión definitiva. Basta con notar que no todo lo que pesa tiene que seguir pesando igual. A veces la calma aparece cuando dejas de exigirte coherencia perfecta, cuando aceptas que incluso la fortaleza necesita pausas para seguir siendo útil. Si en este momento sientes un poco más de espacio interno, aunque sea leve, eso es suficiente. No lo fuerces, no lo analices, déjalo estar. La claridad no siempre llega como una respuesta. A veces llega como silencio, como una sensación de orden discreto. Y desde ahí, sin prisa, puedes volver a tu día. No más fuerte, no más decidido, solo un poco más presente contigo mismo.